Buenas a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito a hacer una introducción a JavaScript. eh, y vamos a hablar primero de antes de entrar en el lenguaje propiamente, ver algunas características que nos permitan conocer un poquito el lenguaje si nunca hemos tenido o nunca hemos transitado alguna experiencia. Eh, Como para hacer una introducción a JavaScript, una de las características de JavaScript, de este lenguaje, es que es un lenguaje, ¿sí?, capaz de poder ejecutarse en tres capas, ¿sí?, en una misma aplicación, ¿no? Puedo trabajar desde el front, ¿no?, desde la parte de front con JavaScript puro. Después puedo trabajar en el back con Node.js y también a nivel de base de datos, de poder interrelacionar con base de datos con Mongo o Firebase y algunas otras, ¿sí? Esto es una cosa tan increíble de JavaScript. Eh, si pensamos en qué puedo hacer con JavaScript, bueno, obviamente desde diseño y desarrollo de páginas web, podemos trabajar con videojuegos, realidad aumentada, controlar distintos hardware, como pueden ser drones, robots, etc. Y hacer aplicaciones para móviles o aplicaciones híbridas. Fíjense que es muy diverso lo que se puede hacer con este lenguaje, por eso es lo increíble de JavaScript. Y a nivel del navegador, ¿qué puedo hacer con JavaScript? Y de esto ya ir pensando cuando nos pongamos a programar, ¿no? Si hemos trabajado con HTML hasta ahora, con CSS, hemos dado estructura a la página más estilos. Bueno, con JavaScript vamos a poder manipular la página web, ¿sí?, y darle funcionalidad a nuestra página web. Entonces, desde el lado del navegador, con JavaScript, voy a poder, por ejemplo, agregar un elemento nuevo a la página web. Voy a poder cambiar algún contenido que ya existe por otro, reemplazarlo, ¿no? Incluso hasta podría modificar estilos con JavaScript. Vamos a verlo más adelante, algunos ejemplos en cuanto a esto. Y también reaccionar, ¿no?, ante ciertas acciones del usuario, como podría ser un clic del ratón, ¿no?, del mouse, o algún movimiento del puntero, o al oprimir alguna tecla que haga alguna acción la página web. Esto es lo interesante que vamos a empezar ahora a agregar. Otra cosa importante sobre JavaScript es que JavaScript no es Java. Son dos lenguajes totalmente diferentes y ahí hay que hacer la diferencia cuando hablamos uno del otro. Características sobre JavaScript. Primero, bueno, es un lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje, por decirlo así, interpretado a nivel del lenguaje más humano que de la máquina. Bien. Cuando hablamos de lenguaje interpretado, hablamos de que no necesita ser compilado. Vamos a hablar por ahí de los conceptos de compilación, si ya tenemos experiencia en otros lenguajes. No necesita ser compilado para ejecutarse, ¿bien? Sino que directamente es interpretado. Débilmente tipado. ¿Por qué hablamos de débilmente tipado? Porque para JavaScript no es lo mismo. No es lo mismo en el sentido de que una variable puede ahora tomar un valor numérico y más adelante durante el programa podría tomar un valor de cadena de texto, un valor string, o un valor booleano como un true o false. Entonces no necesariamente toma el mismo valor durante todo el programa. Multiparadigma. Puedo usar JavaScript como lenguaje, puedo programarlo de manera estructurada, puedo programar a nivel de orientado a objetos, a nivel de eventos. Por eso hablamos de multiparadigma. Sensibles mayúsculas y minúsculas. Esto quiere decir que para JavaScript un concepto de una variable escrita toda en mayúscula sería diferente. Supongamos una variable que se llame nombre, toda en mayúscula, sería diferente, o una variable distinta si pusiera el nombre todo en minúscula. Para JavaScript son dos variables completamente distintas. No necesita los puntos y la coma al final en cada línea.
si las ponemos no pasa nada. Sin embargo, puedo no ponerlo y no va a pasar nada. Sin embargo, si estamos acostumbrados a programar en lenguajes y establecer el punto y coma al final, no hay ningún problema. Bien. Algunas consideraciones cuando empecemos a trabajar con el lenguaje. Los identificadores, bien, ya sea por ejemplo ocupar una variable, ¿no? Siempre comenzar con letra, con el signo dólar o en su defecto con un guión bajo, pero nunca con un número o con un carácter especial. Un poco para hacer este ejemplo, si me voy a la página de Google y voy a la opción inspeccionar y me voy a la consola, acá, ¿sí? Para trabajar un poquito con la consola, puedo definir una variable llamada A que sea igual, vamos a ponerle variable B igual a 15. Si yo, ahí me dice que ya está definida. Entonces, si menciono la variable B, me dice que es igual a 15. Bien, entonces ahí sí está funcionando. Si pongo variable signo peso B y le asigno el valor JavaScript y ejecuto, me dice que está definida, y luego si la menciono, en este caso variable B, me va a decir que es igual a JavaScript, me muestra el valor. Bien, ahora fíjense que si dijimos que también podría ser, perdón, con guión bajo, variable B, y le voy a poner, por ejemplo, true, una variable que sea igual a true. Cuando ejecuto me dice que está definida y luego la puedo mostrar, ningún problema. Pero sin embargo, si uso un carácter especial, no sé, un numeral, y pongo B que sea igual a false y ejecuto, me error. No se puede definir una variable en este caso con un signo con un carácter especial. Bien, muy bien. Por convención, acá hablemos rápidamente de algunas convenciones como para mantener por ahí orden en el código. Snake case, cuando hablamos de nombres de archivos, que quiere decir que si la palabra está compuesta o el nombre del archivo por dos palabras, uso el guión bajo para separar ambas palabras. Cuando puedo usar uppercase en las constantes. Por ejemplo, acá estoy definiendo una constante llamada nombre y le asigno JavaScript, o pi, que es igual a 3.14. Bueno, acá si se fijan, las constantes tienen todas su nombre en mayúscula. Esto que a lo largo del código podamos ir identificando por convención, ¿sí? No es que se tenga que sí o sí es rígido, no. Por convención trabajamos con de esta manera. Para las clases, por ejemplo, usar el upper camel case, que significa que siempre la primera letra es en mayúscula, el resto en minúsculas. Si hay más de una palabra, hacerlo o mencionarlo de la misma forma. Lenguajes, programación. L y P en mayúscula. Lower camel case, para mencionar objetos, que todo esto ya lo vamos a ver más adelante, pero me interesa que veamos el tema de las convenciones. Sería la primera todo en minúscula y la segunda palabra, la primera letra en mayúscula. Igual que para los datos primitivos, una cadena, todo en minúscula, cadena en mayúscula la primera. Para las funciones podríamos decir que lo mismo: mensaje, bienvenida, mensaje en minúscula, bienvenida la primera en mayúscula. Bien. Hasta acá estamos, y después tenemos palabras reservadas del lenguaje. Quiere decir que no las podemos usar como objetos, variables, clases, etc. Acá ya hay un listadito por alfabeto que he encontrado y que quiero compartir para que ustedes ya, es decir, no las puedo mencionar y ni utilizar como objeto, variable, clase, etc.